Esta noche, mientras te relajas para dormir, vamos a explicar por qué salir de la Vía Láctea está fuera del alcance de la física y la ingeniería actuales. Datos claros sobre distancia, energía y tiempo muestran límites prácticos que tranquilizan la mente. Descansa mientras entiendes por qué, por ahora, nuestra galaxia sigue siendo el límite de los viajes humanos. Esta noche no vamos a hablar de agujeros negros ni de teorías sobre el origen del tiempo. En lugar de eso, vamos a hacer una pregunta más simple, aunque quizás más inquietante. Una pregunta que surge cada vez que miramos al cielo nocturno y vemos ese río pálido de estrellas que cruza la bóveda celeste. Es una pregunta sobre límites, sobre fronteras invisibles pero absolutas. Y la pregunta es esta: ¿por qué, a pesar de toda nuestra ambición y todo nuestro ingenio, probablemente nunca saldremos de nuestra propia galaxia? No es una pregunta sobre si queremos hacerlo, por supuesto que queremos. Llevamos siglos soñando con cruzar esos abismos oscuros, con plantar banderas en mundos tan lejanos que ni siquiera podemos verlos con nuestros mejores telescopios. La ciencia ficción nos ha alimentado con visiones de imperios galácticos, de naves que saltan entre cúmulos de estrellas como si fueran islas cercanas en un archipiélago cósmico. Pero la realidad, esa maestra silenciosa y paciente, nos cuenta una historia muy diferente. Una historia escrita no en la tinta de la imaginación, sino en las leyes inmutables de la física, en las vastas distancias que separan una galaxia de otra y en algo aún más profundo, el tiempo mismo. Antes de explorar por qué estas barreras son tan infranqueables, me gustaría saber algo. ¿Dónde estás escuchando esto esta noche? ¿En qué rincón del mundo te encuentras en este momento? ¿Bajo qué cielo? ¿En qué hora de la madrugada o del anochecer? Es curioso, ¿verdad? Estamos hablando de las distancias más vastas imaginables, de espacios tan grandes que desafían toda comprensión humana. Y sin embargo, aquí estamos, tú y yo, compartiendo este momento tranquilo a través de kilómetros que en comparación no son nada. Si este tipo de pregunta lenta y contemplativa es lo que buscas, me haría feliz que le dieras me gusta o te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón de reflexión llegue a otras mentes curiosas. Sin presión, por supuesto. Solo una invitación, como la tenue luz de una estrella que podría, si la sigues, llevarte a algún lugar inesperado. Así que ponte cómodo, recuéstate si puedes, deja que tus pensamientos se desaceleren hasta el ritmo de la luz viajando a través del vacío. Vamos a dar un largo paseo por el cosmos, no con prisa, sino con la calma que requiere contemplar distancias que tardan millones de años en cruzarse. Porque antes de que podamos entender por qué nunca saldremos de nuestra galaxia, primero tenemos que entender dónde estamos exactamente, cuán lejos están las otras galaxias y qué significa realmente la palabra lejos cuando hablamos del espacio entre islas de estrellas. Comencemos con algo familiar. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es nuestro hogar cósmico. Un disco espiral gigantesco que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, dependiendo de cómo las cuentes. Es tan grande que si pudieras viajar a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida permitida por el universo, te tomaría 100.000 años cruzarla de un extremo al otro. 100.000 años, a la velocidad de la luz. Deja que eso se asiente por un momento. La luz puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo, y aún así necesitaría 100.000 años para cruzar nuestra galaxia. Vivimos en uno de los brazos espirales de esta galaxia, a unos 26.000 años luz del centro. Nuestro Sol es solo una estrella entre incontables otras, orbitando el núcleo galáctico a una velocidad de unos 800.000 kilómetros por hora. A esa velocidad vertiginosa, todavía tardamos unos 230 millones de años en completar una sola órbita. La última vez que nuestro Sol estuvo en esta posición exacta en su viaje alrededor de la galaxia, los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra. Eso es cuán vasto es nuestro vecindario local. Y sin embargo, por grande que sea la Vía Láctea, no es más que una entre billones de galaxias. Billones, cada una de ellas conteniendo miles de millones o cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella potencialmente rodeada de planetas. Cada planeta una posibilidad. Un mundo con su propia historia escrita en roca y hielo y quizás, solo quizás, en vida.
El universo observable, esa porción del cosmos de la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang, contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, 2 billones de islas de estrellas, cada una separada de las demás por vastos océanos de espacio casi completamente vacío. La galaxia más cercana a la nuestra de tamaño comparable es Andrómeda. Puedes verla a simple vista en una noche oscura. Una pequeña mancha borrosa en el cielo. Parece cercana, ¿verdad? Algo que puedes ver sin telescopio debe estar relativamente cerca. Pero Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz que ves cuando miras a Andrómeda comenzó su viaje hacia tus ojos hace 2,5 millones de años, cuando nuestros ancestros apenas empezaban a caminar erguidos en las llanuras de África. No estás viendo a Andrómeda como es ahora, estás viendo cómo era hace 2,5 millones de años. El ahora de Andrómeda es algo que no veremos hasta dentro de 2,5 millones de años. Y Andrómeda es nuestra vecina más cercana. Otras galaxias están mucho, mucho más lejos. La galaxia del sombrero está a 29 millones de años luz. La galaxia del remolino, a 23 millones. Estas son todavía galaxias relativamente cercanas en términos cósmicos. Hay galaxias tan distantes que su luz ha viajado durante más de 13,000 millones de años para llegar hasta nosotros. Estamos viendo estas galaxias como eran cuando el universo era joven, cuando apenas comenzaba a formar sus primeras estrellas. Algunas de estas galaxias probablemente ya no existen en la forma en que las vemos. Han colisionado con otras, se han desgarrado por fuerzas gravitacionales o simplemente han evolucionado hacia algo completamente diferente, pero no lo sabremos durante miles de millones de años, porque la luz que nos mostraría su estado actual todavía está en camino. Esta es la primera pista de por qué salir de nuestra galaxia es tan difícil. No se trata solo de construir una nave lo suficientemente rápida o de encontrar suficiente combustible. Se trata de algo mucho más fundamental, la estructura misma del espacio y el tiempo. Las distancias involucradas son tan vastas que desafían no solo nuestra tecnología, sino nuestra biología, nuestra capacidad de concebir el paso del tiempo e incluso las leyes de la física tal como las entendemos. Pero no te preocupes. No vamos a sumergirnos inmediatamente en ecuaciones o en física abstracta. Vamos a tomarlo con calma, paso a paso, construyendo nuestra comprensión desde lo familiar hacia lo extraño. Porque para entender realmente por qué estamos, en cierto sentido, atrapados en nuestra galaxia, primero necesitamos sentir en nuestros huesos cuán grande es el espacio que nos separa de las demás. Necesitamos dejar que esa enormidad se filtre en nuestra imaginación, no como números en una página, sino como algo casi tangible, algo que podemos sostener en nuestra mente aunque sea solo por un momento. Imagina por un segundo que pudieras encoger el universo. No mucho, solo lo suficiente para que quepa en tu mente de una manera más manejable. Digamos que reduces cada año luz a un solo milímetro. A esa escala, la Tierra y el Sol estarían separados por apenas una fracción de milímetro. Todo nuestro sistema solar, desde el Sol hasta la órbita de Neptuno, cabría en menos de 1 centímetro. Eso es cuán pequeños somos en comparación con las distancias espaciales. Pero incluso a esta escala reducida, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a más de 4 metros de distancia, y el centro de nuestra galaxia estaría a 26 kilómetros. La galaxia entera tendría 100 kilómetros de diámetro. Y Andrómeda, nuestra vecina galáctica más cercana, estaría a 2,500 kilómetros de distancia. 2,500 kilómetros, incluso en nuestro universo encogido, incluso cuando hemos comprimido cada año luz hasta que no es más grande que la punta de un alfiler, otras galaxias siguen estando a distancias que requerirían viajes de días o semanas solo para cruzarlas. Y en el universo real, sin encoger, esas distancias son absolutamente inimaginables. Este es el contexto que necesitamos tener en mente mientras continuamos. No estamos hablando de cruzar un océano o incluso de viajar a otra estrella en nuestra propia galaxia, aunque eso ya es extraordinariamente difícil. Estamos hablando de cruzar abismos tan vastos que la propia luz, la cosa más rápida que existe, tarda millones de años en atravesarlos. Estamos hablando de distancias para las cuales no tenemos una experiencia evolutiva, ningún marco de referencia construido en nuestros cerebros a través de millones de años de caminar, navegar o incluso volar por nuestro pequeño planeta. Y sin embargo, aquí estamos, pensando en ello.
tratando de envolver nuestras mentes alrededor de números que se desmoronan en cuanto intentamos sostenerlos. Esa es una de las cosas hermosas de la astronomía, de la cosmología. Nos obliga a estirarnos más allá de nosotros mismos, a pensar pensamientos que son demasiado grandes para nuestros cerebros y, sin embargo, de alguna manera, todavía podemos aproximarnos a ellos, podemos sentir su peso, su inmensidad, incluso si nunca podemos comprenderlos completamente. Mientras avanzamos, vamos a explorar no solo cuán lejos están otras galaxias, sino qué significan realmente esas distancias, qué nos dicen sobre nuestro lugar en el cosmos, qué nos enseñan sobre los límites, no solo de nuestra tecnología, sino de lo que es posible dentro de las reglas que gobiernan el universo. Porque resulta que esas reglas son muy específicas, y aunque son las reglas que permiten que exista el universo, también son las reglas que lo mantienen tan vasto, tan disperso, tan maravillosamente inalcanzable en sus partes más distantes. Por ahora, solo deja que tu mente descanse en esta idea. Estamos en una isla de estrellas, flotando en un océano de oscuridad. Y las otras islas, aunque podemos verlas titilando en la distancia, están tan lejos que quizás nunca, jamás, las toquemos. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes o valientes o determinados, sino porque el universo mismo, en su vastedad silenciosa, ha establecido límites que van más allá de la ambición, más allá del ingenio, quizás más allá de lo que cualquier civilización, sin importar cuán avanzada, podría superar. Pero no nos adelantemos. Todavía hay mucho que explorar, mucho que entender, y tenemos toda la noche. El universo no va a ninguna parte, o más precisamente, está yendo a todas partes, alejándose de nosotros en todas direcciones, pero llegaremos a eso más tarde. Por ahora, respira hondo, siente el silencio que te rodea y prepárate para un viaje, no a través del espacio, porque eso es imposible, sino a través de la comprensión, a través de la lenta y paciente construcción de una imagen de por qué estamos aquí, en este pequeño rincón de la Vía Láctea, y por qué probablemente siempre lo estaremos. Hay algo extraño en la forma en que hablamos de distancias en el espacio. Decimos que algo está a 10 años luz de distancia, o a 1000 años luz, o a millones de años luz. Y hemos llegado a usar estas frases tan casualmente que casi olvidamos lo absurdo que es. Un año luz no es una medida de tiempo, aunque suena como si lo fuera. Es una medida de distancia. Específicamente es la distancia que la luz viaja en un año, y la luz es rápida, tan rápida que nuestros cerebros no están realmente equipados para comprenderla. En un solo segundo, la luz viaja casi 300.000 kilómetros. Puede dar la vuelta al ecuador de la Tierra 7 veces y media antes de que puedas chasquear los dedos. En un año, viaja aproximadamente 9.5 billones de kilómetros. Eso es un 9 seguido de 12 ceros, 95.000 millones de kilómetros. Ahora bien, cuando decimos que Andrómeda está a 2 millones y medio de años luz de distancia, lo que realmente estamos diciendo es que está a 2 millones y medio de esas distancias incomprensibles. Estamos apilando números imposibles uno encima del otro hasta que se derrumban bajo su propio peso en algo que ya ni siquiera podemos fingir que visualizamos. Nuestros cerebros simplemente no funcionan a esas escalas. Evolucionamos para juzgar distancias que importaban para la supervivencia. Cuán lejos está ese árbol frutal, cuán cerca está ese depredador, cuánto tiempo llevará caminar hasta el siguiente valle. No evolucionamos para comprender distancias que tardan millones de años en cruzarse incluso a la velocidad más rápida que permite el universo. Así que intentemos hacer estas distancias un poco más tangibles, aunque sea solo momentáneamente. Digamos que construimos una nave espacial. No cualquier nave espacial, sino la más rápida jamás concebida por la humanidad. Tomemos la sonda Parker Solar Probe, que actualmente ostenta el récord de ser el objeto hecho por humanos más rápido. En su aproximación más cercana al Sol, alcanza velocidades de aproximadamente 192 kilómetros por segundo. Eso es increíblemente rápido. Es más de 500 veces más rápido que un avión comercial. A esa velocidad podrías viajar de Nueva York a Londres en menos de 30 segundos. Pero apliquemos esa velocidad a distancias interestelares. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a poco más de 4 años luz de distancia.
Si la Parker Solar Probe pudiera mantener su velocidad máxima y pudiera apuntarse directamente hacia Próxima Centauri, lo cual no puede hacer, pero suspendamos la realidad por un momento, tardaría aproximadamente 6.700 años en llegar allí. 6.700 años. Eso es más tiempo del que ha existido la civilización humana. Cuando esa sonda finalmente llegara, asumiendo que todavía funcionara, la especie humana podría haber cambiado irreconociblemente o podría haber desaparecido por completo, y eso es solo para llegar a la estrella más cercana, que todavía está dentro de nuestra propia galaxia. Ahora intentemos aplicar esa velocidad a un viaje intergaláctico. Andrómeda, recuerda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. A la velocidad de la Parker Solar Probe, tardarías aproximadamente 4.000 millones de años en llegar allí. 4.000 millones de años. Eso es casi la edad de la Tierra misma. El Sol ni siquiera existirá dentro de 4.000 millones de años. Habrá expandido hasta convertirse en una gigante roja y tragado los planetas interiores. La Tierra será un recuerdo, un registro fósil flotando en el espacio, si es que queda algo en absoluto. Así que claramente la Parker Solar Probe no es suficiente. Necesitamos ir más rápido, mucho más rápido. ¿Qué tal si pudiéramos viajar al 1% de la velocidad de la luz? Eso sería 3.000 kilómetros por segundo. Una velocidad tan alucinante que la física de alcanzarla está completamente fuera de nuestras capacidades actuales. Pero asumamos que lo logramos. A un 1% de la velocidad de la luz. Todavía tardarías 400 años en llegar a Próxima Centauri y tardarías 250 millones de años en llegar a Andrómeda. 250 millones de años. La última vez que pasó tanto tiempo, los dinosaurios recién comenzaban a evolucionar. 10% de la velocidad de la luz, 25 millones de años hasta Andrómeda, todavía demasiado largo. Toda la historia del género Homo, desde nuestros primeros ancestros hasta ahora, cabe unas 12 veces en ese lapso de tiempo. 50% de la velocidad de la luz, 5 millones de años. Mejor, pero todavía absurdamente largo. 90% de la velocidad de la luz, aproximadamente 2,8 millones de años. Todavía más tiempo del que ha existido nuestra especie. Empiezas a ver el problema, incluso a velocidades que rozan lo que creemos que es el límite absoluto del universo. Las distancias involucradas son tan vastas que superan cualquier marco de tiempo que sea significativo para la vida tal como la conocemos. No estamos hablando de generaciones, ni siquiera estamos hablando de la duración de una especie. Estamos hablando de escalas de tiempo geológicas, de la subida y caída de montañas enteras, de la deriva de continentes, del nacimiento y muerte de ecosistemas completos. Pero espera, podrías decir, ¿y qué pasa con la velocidad de la luz misma? ¿Y si pudiéramos alcanzar el 100% de la velocidad de la luz? Bueno, aquí es donde nos encontramos con el primer límite fundamental, no solo tecnológico, sino físico. Según nuestra mejor comprensión de la física, específicamente la teoría de la relatividad especial de Einstein, nada que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Nada. No importa cuánta energía le apliques, no importa cuán avanzada sea tu tecnología, no importa cuánto tiempo lo intentes. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, algo extraño sucede. Tu masa comienza a aumentar. Cuanto más rápido vas, más masivo te vuelves. Y cuanto más masivo te vuelves, más energía se requiere para acelerarte aún más. Es un ciclo de retroalimentación que se acelera hacia el infinito. Para acelerar algo con masa hasta la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Y no hay tal cosa como energía infinita, al menos no en nuestro universo. Así que la velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad sugerido, es un límite absoluto, escrito en las leyes fundamentales de la realidad. Puedes acercarte, puedes llegar al 99,9%. Podrías, con tecnología suficientemente avanzada, llegar al 99,999%, pero nunca alcanzarías el 100%. Estarías asintóticamente acercándote a un límite que nunca puedes tocar realmente. Ahora, incluso si pudieras viajar al 99,9% de la velocidad de la luz, el viaje a Andrómeda todavía tomaría un poco más de 2,5 millones de años desde la perspectiva de alguien que permaneciera en la Tierra. Aquí es donde la relatividad
relatividad se vuelve interesante y un poco esperanzadora. Para los viajeros en la nave, debido a algo llamado dilatación del tiempo, el viaje se sentiría mucho más corto. A velocidades cercanas a la luz, el tiempo se ralentiza para el viajero en relación con el mundo exterior. A 99.9% de la velocidad de la luz, el viaje a Andrómeda podría sentirse como solo unos 35.000 años para aquellos a bordo. Todavía extraordinariamente largo, todavía mucho más largo que toda la historia de la civilización humana, pero no 2,5 millones de años. Sin embargo, aquí está el problema. Mientras que para ti, el viajero, solo habrían pasado 35.000 años. Para todos los que quedaran atrás en la Tierra, habrían pasado 2,5 millones de años. Para cuando enviaras una señal de regreso diciendo que habías llegado a salvo, esa señal tardaría 2,5 millones de años más en llegar. 5 millones de años en total habrían pasado en la Tierra. Cualquier civilización que te envió hace mucho tiempo se habría ido. No habría nadie esperando tu mensaje. Incluso el idioma en que enviaste ese mensaje sería incomprensible, si es que alguien todavía existe para intentar descifrarlo. Esto es lo que hace que los viajes intergalácticos sean tan diferentes de cualquier otro tipo de viaje que los humanos hayan contemplado. No es solo que sea un viaje largo, es que es un viaje sin retorno, no en el sentido de que no puedas físicamente dar la vuelta, sino en el sentido de que regresas a un mundo que ya no existe. Todo lo que conocías, todos a quienes amabas, toda tu cultura, tu historia, incluso tu especie tal como la conocías, todo se habrá ido, transformado irreconociblemente por el implacable avance del tiempo. Serías un fantasma regresando a una tierra que ha olvidado que alguna vez exististe. Y recuerda, todo esto es asumiendo que podemos resolver los increíbles desafíos tecnológicos de acelerar algo del tamaño de una nave espacial, con toda su tripulación y sistemas de soporte vital y combustible, hasta casi la velocidad de la luz. Eso por sí solo es algo que no tenemos ni idea de cómo hacer. Requiere cantidades de energía que harían que nuestras centrales eléctricas más poderosas parecieran velas de cumpleaños. Requiere materiales que puedan soportar las tensiones de esa aceleración sin desintegrarse. Requiere sistemas de navegación que puedan trazar un curso a través de una galaxia que está en movimiento, llena de estrellas y nubes de gas que también se están moviendo, todo en un ballet cósmico tan complejo que nuestras computadoras más poderosas apenas pueden modelarlo. Y luego está el problema de lo que sucede cuando vas tan rápido. A velocidades cercanas a la luz, incluso el más tenue átomo de hidrógeno flotando en el espacio se convierte en un proyectil mortal. El espacio no está vacío, no realmente. Está lleno de gas difuso, principalmente hidrógeno, solo unos pocos átomos por centímetro cúbico, pero a 99.9% de la velocidad de la luz, esos átomos te golpearían con la fuerza de radiación cósmica. Necesitarías algún tipo de escudo, algo que pudiera apartar o absorber esos átomos sin desintegrarse a sí mismo o crear una explosión cada vez que uno golpeara. No tenemos idea de cómo construir tal cosa. Así que aquí es donde estamos. Las distancias a otras galaxias son tan vastas que incluso viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, lo cual está muy más allá de nuestras capacidades actuales y puede estar más allá de nuestras capacidades finales, los viajes tomarían millones de años, no generaciones, no siglos, millones de años. Y eso es solo para llegar a nuestra vecina más cercana. Otras galaxias están mucho más lejos, tan lejos que los números comienzan a perder significado. La galaxia del Triángulo, la tercera miembro más grande de nuestro grupo local de galaxias, está a 3 millones de años luz de distancia. La galaxia del Sombrero, 29 millones de años luz. El cúmulo de Virgo, un grupo de miles de galaxias, está a unos 54 millones de años luz, y eso es todavía solo en nuestro vecindario cósmico local. Hay galaxias miles de millones de años luz más allá de eso, galaxias tan distantes que su luz comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo era joven. Estas no son distancias que puedan ser conquistadas por la determinación o el ingenio
No son barreras tecnológicas esperando ser superadas por algún avance futuro. Son características fundamentales del universo en el que vivimos. El espacio es vasto. No solo vasto de una manera que es difícil de visualizar, sino vasto de una manera que derrota fundamentalmente cualquier intento de cruzarlo en escalas de tiempo que importen a seres vivos, a civilizaciones, incluso a especies. Continuaremos explorando esto, profundizando en las razones, en la física, en las barreras que se interponen entre nosotros y las estrellas más allá de nuestra propia isla galáctica. Pero por ahora, solo deja que esta vastedad se asiente. Siente su peso. La próxima vez que mires hacia arriba en una noche despejada y veas la Vía Láctea extenderse sobre ti, recuerda que todo lo que ves, cada estrella, cada punto tenue de luz, es parte de nuestra galaxia. Y más allá de ella, separada por abismos de espacio casi vacío tan grandes que la luz tarda millones de años en cruzarlos, hay otras galaxias, innumerables otras, cada una de ellas un universo isla, flotando en la oscuridad, hermosa, inalcanzable, eterna. Hay una razón por la cual la velocidad de la luz es considerada el límite de velocidad del universo, y no es solo una peculiaridad arbitraria de la física. Es algo mucho más profundo, algo tejido en el mismo tejido de la realidad. Para entender por qué nunca saldremos de nuestra galaxia, necesitamos entender qué significa realmente este límite de velocidad, por qué existe, y por qué no podemos simplemente encontrar una forma inteligente de evitarlo. La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más profundos de la ciencia moderna, que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino dos aspectos de una sola cosa unificada llamada espacio-tiempo, y que la velocidad de la luz no es realmente sobre la luz en absoluto. Albert Einstein lo descubrió en 1905, aunque no en esos términos exactos. Su teoría de la relatividad especial comenzó con una pregunta simple pero desconcertante. ¿La luz, según las ecuaciones del electromagnetismo de James Clerk Maxwell, siempre viaja a la misma velocidad en el vacío, aproximadamente 38.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo? Pero la velocidad, como la aprendemos en la escuela, es relativa. Si estás en un tren en movimiento y lanzas una pelota hacia adelante, la velocidad de la pelota relativa al suelo es la velocidad del tren más la velocidad a la que lanzaste la pelota. Eso tiene sentido. Nuestra intuición está bien con eso. Pero la luz no funciona de esa manera. No importa qué tan rápido te estés moviendo, no importa en qué dirección, siempre mides la velocidad de la luz como exactamente la misma. Siempre 300.000 kilómetros por segundo. Esto parece imposible. Si estás en una nave espacial viajando al 50% de la velocidad de la luz y enciendes una linterna apuntando hacia adelante, esperarías que la luz saliera de esa linterna a 150% de la velocidad de la luz, al menos desde la perspectiva de alguien que está parado quieto, pero no lo hace. Sale exactamente a 100% de la velocidad de la luz, y alguien parado quieto también la mediría como 100% de la velocidad de la luz. Lo mismo 300.000 kilómetros por segundo, sin importar cómo se mida, sin importar quién la esté midiendo, sin importar qué tan rápido se esté moviendo cualquiera. La única manera de que esto tenga sentido es si algo más está cambiando. Y ese algo más resulta ser el tiempo y el espacio mismos. A medida que te mueves más rápido, el tiempo se ralentiza para ti en relación con alguien que se está moviendo más lento, y las distancias se comprimen. Viajas menos distancia desde tu perspectiva de lo que alguien parado quieto mediría. Estos efectos son pequeños a las velocidades que experimentamos en la vida diaria, tan pequeños que son completamente indetectables, pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, estos efectos se vuelven dramáticos, extremos y eventualmente infinitos. Entonces, la velocidad de la luz no es realmente un límite de velocidad, en el sentido de un límite de velocidad en una autopista, algo impuesto desde fuera que teóricamente podrías violar si tuvieras suficiente potencia. Es más fundamental que eso. Es la velocidad a la que se propaga la causalidad misma a través del universo. Es la velocidad a la que la información puede viajar. Es, en cierto sentido, la velocidad del propio espacio-tiempo, y nada con más
masa puede alcanzarla, porque alcanzarla requeriría energía infinita, masa infinita, y provocaría que el tiempo se detuviera por completo desde la perspectiva del viajero. Solo cosas sin masa, como los fotones, las partículas de luz, pueden viajar a esta velocidad, y lo hacen porque no tienen otra opción. Desde la perspectiva de un fotón, si tal cosa tuviera sentido hablar de ella, el viaje de una estrella a otra es instantáneo, no experimenta el paso del tiempo en absoluto. Nace en una reacción nuclear en el corazón de una estrella, viaja durante millones de años a través del espacio y es absorbido por tu ojo o un detector, todo en el mismo instante desde su propia perspectiva no existente. Pero para nosotros, para cualquier cosa con masa, para cualquier cosa que experimente el tiempo, ese viaje toma millones de años y no podemos acelerarlo más allá de ciertos límites sin cambiar fundamentalmente lo que somos. Esto nos deja en una situación difícil porque resulta que las distancias a otras galaxias están calibradas, si se puede usar esa palabra, de tal manera que incluso viajando a la velocidad de la luz, lo cual no podemos hacer, tomaría millones de años alcanzarlas. El universo es simplemente eso grande, y el límite de velocidad del universo es lo suficientemente bajo en relación con esas distancias que cruzarlas en cualquier escala de tiempo razonable parece imposible. Pero hay más. La velocidad de la luz no es solo un problema para viajar, también es un problema para la comunicación. Imagina que de alguna manera encontramos una forma de enviar una nave robótica a Andrómeda, una nave que no necesita soporte vital, sin tripulación, solo instrumentos y una antena de radio para enviar datos de regreso. Incluso si esa nave pudiera viajar al 10% de la velocidad de la luz, tardaría 25 millones de años en llegar allí. Y luego, cuando comience a transmitir sus hallazgos de vuelta a casa, esas transmisiones viajarán a la velocidad de la luz. 2 millones y medio de años para llegar de regreso, 27 millones y medio de años en total desde el lanzamiento hasta recibir los primeros datos. Toda la historia humana, desde las primeras herramientas de piedra hasta los viajes espaciales, cabe en ese lapso más de 1000 veces. Y si quisiéramos tener una conversación, envías un mensaje a una colonia en Andrómeda. 2 millones y medio de años después, ellos lo reciben. Envían una respuesta. 2 millones y medio de años después, la recibes. 5 millones de años por intercambio. No puedes construir una civilización con ese tipo de retraso de comunicación. No puedes mantener ningún tipo de relación significativa, intercambio cultural o incluso transmisión de conocimiento. Para cuando recibas una respuesta a tu pregunta, el idioma en el que hiciste la pregunta se habrá extinguido. Las razones por las que hiciste la pregunta habrán sido olvidadas. La propia civilización que hizo la pregunta puede haberse desvanecido en el tiempo. Algunas personas sugieren que tal vez podríamos evitar el límite de velocidad de la luz encontrando atajos, agujeros de gusano, por ejemplo, túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que conectan dos puntos distantes. Si existieran, podrías entrar en un extremo en nuestra galaxia y salir del otro extremo en Andrómeda sin haber viajado realmente a través del espacio intermedio. Es un concepto fascinante y las ecuaciones de la relatividad general de Einstein no los prohíben explícitamente, pero hay problemas, grandes problemas. Primero, no sabemos si los agujeros de gusano pueden existir realmente en la naturaleza. Nunca hemos visto uno, nunca hemos detectado nada que incluso sugiera que podría ser uno. Son soluciones a ecuaciones, no objetos observados. Segundo, incluso si existieran naturalmente, mantener uno abierto, hacer que sea transitable, requeriría algo llamado materia exótica. No exótico en el sentido de raro, sino en el sentido de que tiene propiedades que nunca hemos observado y que podrían no ser físicamente posibles. Específicamente, necesitaría energía negativa o masa negativa, cosas que violarían lo que sabemos sobre cómo se comportan la materia y la energía. Podría ser que tales cosas existan en algún contexto extremo que aún no entendemos. Podría ser que civilizaciones futuras encuentren formas de manipular el espacio-tiempo de maneras que actualmente no podemos imaginar. Pero también podría ser que no, que las leyes de la física simplemente no permitan tales cosas, sin importar cuán inteligentes te vuelvas. Tercero, incluso si pudieras crear o estabilizar un agujero de gusano, no está claro que te ayudaría con los viajes intergalácticos. Los agujeros de gusano no crean atajos automáticamente.
Tendrías que transportar un extremo del agujero de gusano al destino, y ese transporte todavía estaría limitado por la velocidad de la luz, así que tendrías que esperar millones de años para que el extremo llegue a Andrómeda antes de que el agujero de gusano pudiera ser usado. En ese punto, podrías también haber enviado una nave convencional, y luego está la idea de los motores de distorsión, popularizada por la ciencia ficción. La idea básica es que en lugar de moverte a través del espacio, distorsionas el espacio mismo, contrayéndolo frente a ti y expandiéndolo detrás de ti, efectivamente surfeando una ola de espacio-tiempo. Nuevamente, las ecuaciones de la relatividad general no prohíben explícitamente esto. Hay soluciones como la métrica de Alcubierre que describen cómo podría funcionar tal cosa matemáticamente, pero, nuevamente, requieren condiciones que nunca hemos observado. Energía negativa, cantidades inmensas de ella, y la capacidad de manipular el espacio-tiempo a escalas y de maneras que están completamente más allá de cualquier cosa que sepamos cómo hacer. Y no está claro que el universo permita tales manipulaciones en absoluto. Hay una razón por la cual estas ideas permanecen en el ámbito de la especulación teórica. No es solo que sean técnicamente desafiantes, es que requieren física que va más allá y posiblemente contradice nuestra comprensión actual de cómo funciona el universo. Podrían requerir descubrimientos que fundamentalmente reformulen nuestra comprensión de la realidad, y tal vez esos descubrimientos vendrán. Tal vez hay aspectos de la física que aún no conocemos que harán posibles cosas que actualmente parecen imposibles. Pero también es posible que no, que las reglas realmente son las reglas y que la velocidad de la luz es un límite que no puede ser burlado, evitado o superado, sin importar cuán inteligentes nos volvamos. En ciencia, tenemos que trabajar con lo que sabemos, y lo que sabemos es que la luz viaja a una velocidad finita, que esa velocidad es la velocidad más rápida a la que puede viajar la causalidad, y que las distancias a otras galaxias son tan inmensas que cruzarlas a cualquier velocidad menor que la velocidad de la luz toma millones de años. Estos son hechos basados en observaciones, experimentos y teorías que han sido probadas una y otra vez. No son suposiciones, no son límites impuestos por nuestra falta actual de tecnología, son límites impuestos por la estructura del universo mismo. Así que aquí estamos, atrapados por las leyes de la física, no atrapados en el sentido de confinados a un espacio pequeño. Nuestra galaxia es vasta más allá de la comprensión, sino atrapados en el sentido de que hay lugares, otras galaxias, que probablemente siempre estarán fuera de nuestro alcance. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes para llegar a ellos, sino porque el universo ha establecido reglas que no permiten que los alcancemos, al menos no de ninguna manera que preserve algo significativo de quienes fuimos cuando partimos. Y tal vez eso está bien. Tal vez hay algo humilde, incluso hermoso, en reconocer que hay límites, que no todo es posible, que el universo en su inmensidad contiene vastas regiones que permanecerán para siempre como misterios, vislumbrados a través de telescopios, estudiados a través de la luz que nos llega después de viajar durante millones de años, pero nunca tocados, nunca visitados, nunca conocidos directamente. Seguiremos explorando estas ideas, estas barreras, pero por ahora descansa en este pensamiento. El universo es más grande de lo que cualquier viaje podría abarcar, y tal vez eso es parte de su belleza. Incluso si pudiéramos de alguna manera superar el límite de velocidad de la luz, incluso si encontráramos una laguna en la física que nos permitiera viajar más rápido de lo que creemos posible, todavía habría otro problema, uno igualmente insuperable: el problema del tiempo. No solo el tiempo que toma viajar, que ya hemos discutido, sino algo más profundo: el tiempo durante el cual una civilización, cualquier civilización, puede existir, porque resulta que no se trata solo de cuánto tiempo lleva llegar a otra galaxia, se trata de si una civilización puede durar lo suficiente para completar el viaje, y si tendría algún sentido hacerlo incluso si pudiera. Comencemos con escalas de tiempo biológicas. Los humanos, como individuos, vivimos aproximadamente 80 años en promedio, si tenemos suerte y acceso a buena atención médica. Eso es un parpadeo en términos cósmicos, menos de una 100 millonésima parte de la edad del universo. Ahora, claramente, cualquier viaje intergaláctico no sería completado por un solo individuo. Tendría que ser un esfuerzo multigeneracional.
una nave que es esencialmente un mundo cerrado, sosteniendo a una población durante miles o millones de años mientras cruza lentamente el abismo entre galaxias. Esto se llama una nave generacional y es un elemento básico de la ciencia ficción. La idea es que lanzas una nave con una población de personas, tal vez miles de ellas, para mantener la diversidad genética, y ellas viven sus vidas en la nave. Tienen hijos. Esos hijos tienen hijos. Generación tras generación nace, vive y muere a bordo de esta nave, con el entendimiento de que no verán el destino, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Tal vez ninguna generación viva vea el destino. El viaje continúa, transmitiéndose de una generación a la siguiente como una tradición sagrada, hasta que finalmente, después de miles o millones de años, descendientes lejanos de los viajeros originales llegan a otra galaxia. Hay tantos problemas con este concepto que es difícil saber por dónde empezar. Primero está el puro desafío de ingeniería de construir tal nave. Tendría que ser completamente autosuficiente. No puedes reabastecerte de combustible en el camino porque no hay estaciones de servicio entre galaxias. Ni siquiera hay estrellas. El espacio intergaláctico está casi completamente vacío, solo unos pocos átomos por metro cúbico, y la distancia a la estrella más cercana en cualquier dirección sería inmensa. Así que la nave necesitaría reciclar todo: aire, agua, nutrientes. Tendría que cultivar comida, procesar desechos, reparar daños. Hacer esto no durante décadas o siglos, sino durante millones de años. Ninguna máquina que hayamos construido alguna vez ha durado tanto. Las estructuras más antiguas de la Tierra, las pirámides, las catedrales antiguas, tienen unos pocos miles de años y están desmoronándose, incluso con mantenimiento, incluso con reparaciones constantes. La entropía gana eventualmente, las cosas se desgastan, los sistemas fallan, y en una nave generacional no hay repuestos, no hay forma de obtener nuevos materiales. Todo lo que tienes es lo que trajiste contigo y lo que puedes reciclar. Durante millones de años, eso es un desafío insuperable. Luego está el problema biológico. Una población de humanos viviendo en un espacio cerrado durante millones de años enfrentaría presiones evolutivas intensas. Los humanos evolucionarían, cambiarían, y no necesariamente de maneras que los harían más adecuados para eventualmente vivir en un planeta en otra galaxia. Podrían adaptarse tan completamente a la vida en la nave que regresar a un entorno planetario se vuelva imposible. Podrían perder la capacidad de tolerar la gravedad si la nave no puede simularla, lo cual es un desafío técnico en sí mismo. Sus sistemas inmunológicos, no expuestos a nuevos patógenos durante millones de años, podrían volverse frágiles, incapaces de manejar incluso microorganismos benignos en un nuevo mundo. Y luego está el problema social y psicológico. ¿Cómo mantienes a una población motivada para continuar un viaje que nunca verán completado? Las primeras generaciones podrían ser voluntarias, podrían entender el objetivo, podrían estar comprometidas con la misión. Pero ¿qué pasa con las generaciones 100, 1000, millones de generaciones después? Para ellos, la nave es todo lo que han conocido, es todo su universo. El destino es un concepto abstracto, una historia contada por los ancianos, algo que nunca han visto ni verán. ¿Por qué les importaría? ¿Por qué continuarían manteniendo la nave, siguiendo las reglas, trabajando hacia un objetivo que no beneficia a nadie que conocerán jamás? La historia humana está llena de culturas e idiomas que han desaparecido en solo unos pocos miles de años. Civilizaciones enteras han surgido y caído en menos tiempo del que tomaría un viaje intergaláctico. El Imperio Romano duró unos 1000 años, el Imperio Bizantino otro 1000. Eso es parpadear comparado con el tiempo requerido. En un viaje de millones de años, el conocimiento se perdería, los idiomas cambiarían hasta ser irreconocibles. La misión original podría olvidarse por completo, convirtiéndose en mito, luego en leyenda y finalmente perdiéndose. Podrías terminar con una nave llena de personas que no tienen idea de por qué están en una nave, hacia dónde se dirige o qué se supone que deben hacer cuando lleguen allí, si es que alguna vez llegan. Ahora, amplía esto más allá de los humanos. Piensa no en nuestras vidas individuales o incluso en la vida de nuestra especie, sino en la vida de las civilizaciones en sí. ¿Cuánto tiempo dura una civilización? Tenemos la civilización humana tal como la conocemos, que tiene solo unos pocos miles de años si cuentas desde las primeras ciudades. Menos de 200 años si cuentas desde la Revolución Industrial.
Menos de 100 años, si cuentas desde que comenzamos a aventurarnos al espacio. Somos increíblemente jóvenes. Y ya hemos pasado por innumerables transformaciones, no solo tecnológicas, sino sociales, políticas, culturales. El mundo de hace 100 años es casi irreconocible comparado con el mundo de hoy. El mundo de hace 1000 años podría también ser un planeta alienígena. ¿Durará nuestra civilización otros 1000 años? ¿10.000? ¿1.000.000? No lo sabemos. Algunas personas son optimistas. Creen que aprenderemos a resolver nuestros problemas, a evitar la autodestrucción, a construir algo duradero. Otras personas son pesimistas. Señalan el cambio climático, las armas nucleares, las pandemias, las innumerables formas en que podríamos tropezar, incluso si somos optimistas, incluso si asumimos que sobrevivimos y prosperamos. Hay una pregunta más profunda. ¿Cuánto tiempo puede durar cualquier civilización? No una civilización humana específica, sino el concepto mismo de civilización. ¿Es algo que persiste indefinidamente o hay un ciclo de vida natural, un auge y caída que eventualmente atrapa a todos? Mirando la historia de la Tierra, vemos que las especies en promedio duran alrededor de 1.000.000 de años antes de extinguirse o evolucionar hacia algo más. Los humanos modernos, el Homo sapiens, han existido durante aproximadamente 300.000 años. Si seguimos el promedio, tenemos otros 700.000 años más o menos antes de que nos extingamos o evolucionemos hacia algo que ya no sea exactamente humano. 700.000 años suena como mucho tiempo y lo es en comparación con una vida humana, pero es un parpadeo en comparación con el tiempo requerido para un viaje intergaláctico. Es menos de una décima parte del tiempo que tomaría alcanzar Andrómeda, incluso al 10% de la velocidad de la luz. Entonces, aquí está el problema. Incluso si construyéramos una nave generacional, incluso si resolviéramos todos los desafíos técnicos, incluso si mantuviéramos a la población motivada y saludable durante millones de años, la civilización que construyó la nave probablemente ya no existiría para cuando llegara. La especie que la construyó podría haber evolucionado hacia algo diferente o haberse extinguido. Los descendientes en la nave, si todavía existen, serían tan diferentes de los constructores originales que llamarlos la misma especie podría ser un error. Serían, en efecto, alienígenas que casualmente comparten alguna ascendencia lejana con nosotros, pero alienígenas no obstante. Y esto asume que la civilización permanece estable en casa. ¿Qué pasa si la civilización que lanzó la nave colapsa 1000 años después? ¿10.000 años después? No habría nadie esperando el informe de regreso, nadie recibiendo datos de la misión, nadie que recuerde que la misión alguna vez fue lanzada. La nave se convertiría en un fantasma, una reliquia de una cultura olvidada, a la deriva a través del espacio intergaláctico sin rumbo ni razón. Sus ocupantes ajenos al hecho de que su viaje perdió su significado eones atrás. Hay otro aspecto del tiempo que vale la pena considerar: el tiempo durante el cual las galaxias mismas son adecuadas para la vida. Las galaxias no son eternas. Cambian, evolucionan. Las estrellas nacen y mueren. Las nubes de gas que forman nuevas estrellas se agotan. En miles de millones de años las galaxias pueden fusionarse, ser desgarradas por fuerzas gravitacionales o simplemente quedarse sin el material necesario para hacer nuevas estrellas. Eventualmente, en la escala de tiempo de billones de años, las galaxias se volverán oscuras, frías, llenas de estrellas muertas y enanas marrones, objetos que no son lo suficientemente masivos para encender la fusión nuclear. No habrá nuevas estrellas, no habrá nuevos planetas, no habrá nueva vida. Ahora eso está muy lejos en el futuro, mucho más lejos que cualquier viaje intergaláctico, pero refuerza el punto. Incluso las galaxias tienen vidas finitas. Todo en el universo tiene una vida finita. Incluso el propio universo, según nuestra mejor comprensión actual, eventualmente sufrirá una muerte térmica, un estado donde toda la energía está distribuida uniformemente y no puede ocurrir ningún proceso, ningún cambio. Eso está en un futuro casi inconcebiblemente distante, pero está ahí. El universo no dura para siempre de una manera útil. Así que cuando pensamos en viajes intergalácticos, no se trata solo de superar los desafíos técnicos de construir una nave y acelerar al casi la velocidad de la luz.
Se trata de hacer coincidir las escalas de tiempo del viaje con las escalas de tiempo de la civilización, la especie, incluso la galaxia misma. Y esas escalas de tiempo no se alinean. Los viajes toman demasiado tiempo. Las civilizaciones son demasiado breves. El abismo es demasiado ancho. Tal vez en el futuro, lejano en el futuro, si sobrevivimos y prosperamos y aprendemos cosas sobre la física que actualmente no conocemos, encontraremos formas de evitar estos problemas. Tal vez descubriremos cómo extender la vida indefinidamente, haciendo que el concepto de generaciones sea irrelevante. Tal vez cargaremos nuestras mentes en computadoras, haciéndonos inmortales e inmunes al desgaste del tiempo. Tal vez encontraremos aquellos atajos, esos agujeros de gusano o motores de distorsión que nos permitan evitar las vastas distancias por completo. O tal vez no. Tal vez las limitaciones son reales y el universo simplemente es como es, vasto, hermoso e imposible de cruzar en su totalidad. Pronto nos moveremos a otra capa de esta pregunta, otro conjunto de obstáculos, pero por ahora deja que esto repose. El tiempo es tan grande, una barrera como la distancia, y ambos juntos forman una prisión no de paredes, sino de años. Supongamos por un momento que hemos resuelto el problema de la velocidad. De alguna manera hemos encontrado una forma de acelerar una nave espacial hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz. Supongamos que incluso hemos resuelto el problema del tiempo, tal vez a través de hibernación extendida o carga de mentes o alguna tecnología que aún no podemos imaginar. Todavía queda un conjunto de problemas que son igual de desalentadores. Problemas prácticos, físicos, de ingeniería. El tipo de cosas que no se resuelven con ecuaciones elegantes o teorías ingeniosas, sino con materiales, energía y diseño. Y cuando comienzas a mirar lo que realmente se requeriría para enviar algo, cualquier cosa, a otra galaxia, los números se vuelven tan absurdos que parecen argumentos en contra de la posibilidad misma. Comencemos con el combustible. Para acelerar algo hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz, necesitas energía. Mucha energía. La cantidad de energía requerida aumenta de manera no lineal a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Esto se debe a la relatividad. A medida que vas más rápido, tu masa efectiva aumenta desde la perspectiva de un observador externo, lo que significa que se requiere más energía para acelerarte aún más. Y no es solo un poco más de energía, es exponencialmente más. Para acelerar algo del tamaño de una pequeña nave espacial, digamos 1000 kilogramos, hasta el 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía equivalente a múltiples bombas atómicas, y eso es solo para llegar al 10%. Para alcanzar velocidades más altas, las necesidades energéticas se disparan hacia números que harían que el consumo energético total de toda la civilización humana en su historia parezca insignificante. ¿De dónde obtienes esa energía? La fisión nuclear, la división de átomos pesados como el uranio o el plutonio, libera mucha energía, pero no lo suficiente para esto. Ni siquiera cerca. La fusión nuclear, la combinación de átomos ligeros como el hidrógeno en helio, libera mucho más energía que la fisión. Es lo que alimenta al Sol y las estrellas. Y es algo en lo que los humanos han estado trabajando durante décadas, tratando de construir reactores de fusión que produzcan más energía de la que consumen. Hasta ahora no lo hemos logrado de manera sostenida, pero incluso si lo hiciéramos, incluso si domináramos la fusión, todavía no sería suficiente para viajes interestelares o intergalácticos. Necesitarías llevar una cantidad masiva de combustible contigo, y ese combustible tiene masa, lo que significa que necesitas aún más energía para acelerar ese combustible, lo que significa que necesitas más combustible, y así sucesivamente. Es una ecuación brutal. Hay un concepto llamado el cohete Tsiolkovsky, nombrado así por el pionero de cohetes ruso Konstantin Tsiolkovsky, que describe cuánto combustible necesitas para alcanzar una velocidad dada. Para viajes espaciales convencionales, dentro de nuestro sistema solar, los números ya son desafiantes. Para alcanzar la velocidad de escape de la Tierra, necesitas quemar una gran cantidad de combustible. La mayor parte del peso de un cohete al despegue es combustible, no carga útil. Para viajes interestelares, la situación empeora.
de hora. Para alcanzar incluso una fracción de la velocidad de la luz usando propulsión química o incluso nuclear convencional, necesitarías tanto combustible que la masa del combustible eclipsaría completamente la masa de la nave. Estarías hablando de relaciones combustible-carga útil de millones o miles de millones a uno. Es prácticamente imposible, así que la gente ha ideado ideas más exóticas. Una es el estatorreactor Bussard, propuesto por el físico Robert Bussard en los años 60. La idea es que usas un enorme campo magnético para recoger hidrógeno del medio interestelar, el gas difuso que flota entre las estrellas, y lo fusionas para obtener energía a medida que avanzas. En teoría, esto te da combustible ilimitado porque simplemente lo recoges del espacio a medida que viajas. En la práctica, hay problemas. Primero, el medio interestelar es increíblemente tenue. Solo hay aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Para recoger suficiente hidrógeno para alimentar tu motor, necesitarías un campo magnético que abarque miles o millones de kilómetros. Construir tal cosa está más allá de cualquier tecnología que podamos imaginar actualmente. Segundo, el mismo campo magnético que recoge el combustible crearía resistencia, ralentizándote. Podría ser que la resistencia supere el empuje del motor, haciéndolo inútil. Y tercero, fusionar el hidrógeno que recoges no es trivial. La fusión requiere condiciones extremas, temperaturas y presiones que solo existen en núcleos estelares o bombas de hidrógeno. Mantener una reacción de fusión estable en una nave espacial en movimiento es un desafío sin resolver. Otra idea es el propulsor fotónico o vela solar. En lugar de llevar combustible, usas la luz, ya sea luz del sol reflejada por una vela enorme y delgada o luz de un láser alimentado por energía solar o nuclear. La ventaja es que no llevas combustible, por lo que evitas el problema de la ecuación del cohete. La desventaja es que la presión de la luz es extremadamente débil. Se requiere mucha energía y mucho tiempo para acelerar algo hasta velocidades significativas. Para viajes interestelares, necesitarías una vela del tamaño de un continente y un láser que se pueda enfocar a través de distancias de años luz, algo que también está más allá de nuestra capacidad actual. Y para viajes intergalácticos, los números se vuelven aún más absurdos. El láser necesitaría mantener su intensidad a través de millones de años luz, y la energía requerida para impulsar ese láser sería astronómica. Luego está el problema de frenar. Digamos que resuelves el problema de la aceleración. ¿Has encontrado alguna forma de llevar tu nave hasta el 10% de la velocidad de la luz? Genial. Ahora te diriges hacia otra galaxia, pero cuando llegues allí estarás viajando al 10% de la velocidad de la luz. Si quieres detenerte, si quieres realmente explorar esa galaxia en lugar de simplemente pasar volando a través de ella en unos pocos miles de años, necesitas desacelerar. Y desacelerar requiere tanta energía como acelerar. Así que tienes que llevar el doble de combustible o encontrar una manera de recolectar combustible en el destino, lo cual es complicado cuando te estás moviendo al 10% de la velocidad de la luz y cualquier átomo que golpees es un proyectil de alta energía. Y eso nos lleva al siguiente problema, el blindaje. A velocidades relativistas, cercanas a la velocidad de la luz, incluso el polvo interplanetario se vuelve mortal. Un grano de arena golpeando tu nave al 1% de la velocidad de la luz liberaría energía equivalente a varios kilogramos de TNT al 10 por 10 de la velocidad de la luz. Incluso átomos individuales de hidrógeno, que son increíblemente comunes en el espacio, golpearían con suficiente energía para dañar la nave. A 50% o 90% de la velocidad de la luz sería como volar a través de un bombardeo constante de radiación cósmica. El blindaje requerido para proteger contra esto tendría que ser masivo, lo que añade más masa a tu nave, lo que requiere más energía para acelerar, lo que requiere más combustible, y estamos de vuelta en la misma ecuación brutal. Hay propuestas para usar campos magnéticos para desviar partículas cargadas o nubes de polvo lanzadas frente a la nave para absorber impactos, pero todas estas soluciones añaden complejidad, masa y consumo de energía, y ninguna de ellas ha sido probada. Son todas teóricas, buenas ideas en papel, pero no sabemos si funcionarían en la práctica. Luego está el problema de la navegación. El espacio no está vacío, está lleno de cosas: estrellas, planetas, asteroides, nubes de gas.
A velocidades relativistas, incluso pequeños errores de navegación podrían ser catastróficos. Te acercas demasiado a una estrella, su gravedad te desvía de rumbo, o peor, te atrae hacia ella, atraviesas una nube de gas y de repente estás siendo bombardeado por partículas que no esperabas. A las velocidades involucradas no tienes tiempo para reaccionar. Para cuando ves un peligro, ya lo has golpeado. Necesitarías sensores increíblemente sensibles que pudieran detectar obstáculos a grandes distancias y sistemas de computación que pudieran calcular correcciones de rumbo más rápido de lo que cualquier humano podría pensar. Y todo esto necesita funcionar perfectamente durante millones de años sin fallar. Y no hemos hablado del desgaste mecánico. Cualquier máquina que construimos eventualmente se descompone. Las piezas se desgastan, los sistemas fallan. Aquí en la Tierra podemos reparar cosas, reemplazar piezas, actualizar sistemas. En una nave viajando entre galaxias no tienes esa opción. No puedes llamar para pedir repuestos. No hay mecánicos en el camino. La nave necesitaría ser capaz de repararse a sí misma o llevar suficientes repuestos para durar millones de años, lo que nuevamente añade masa, complejidad y puntos de fallo. Algunas personas proponen enviar sondas en lugar de naves tripuladas, máquinas pequeñas, robóticas, sin necesidades de soporte vital, sin tripulación que alimentar o mantener con vida. Eso hace las cosas más fáciles en algunos sentidos. Puedes hacer la sonda más pequeña, lo que reduce las necesidades energéticas. No necesitas preocuparte por la psicología de una tripulación viviendo en confinamiento durante generaciones, pero todavía tienes los problemas de energía, blindaje, navegación y duración. Y añades un nuevo problema: autonomía. Una sonda viajando a otra galaxia estaría tan lejos que la comunicación se volvería imposible. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, así que una señal de una sonda en Andrómeda tardaría 2,5 millones de años en llegar a casa. Para cuando recibas un mensaje de la sonda, podría haber fallado hace 2 millones de años y no lo sabrías. La sonda necesitaría ser completamente autónoma, capaz de tomar todas sus propias decisiones, repararse a sí misma, adaptarse a situaciones imprevistas y completar su misión sin ninguna guía de caza. Eso requiere inteligencia artificial en un nivel que no hemos alcanzado y puede que nunca alcancemos. Todos estos problemas son técnicos, pero no son triviales. No son el tipo de cosas que se resuelven con un gran avance. Son el tipo de cosas que requieren tecnología múltiple órdenes de magnitud más allá de cualquier cosa que tengamos o podamos imaginar tener en el futuro cercano. Y cuando apilas todos estos desafíos uno encima del otro, energía, combustible, blindaje, navegación, longevidad, autonomía, comienzan a parecer no solo difíciles sino insuperables. Comienzan a parecer menos como desafíos de ingeniería y más como argumentos contra la posibilidad misma de viajes intergalácticos. Tal vez estamos limitados no solo por las leyes de la física, sino por las realidades prácticas de la ingeniería y los materiales. Tal vez no es que sea físicamente imposible viajar a otra galaxia, sino que es prácticamente imposible. El costo en recursos, energía y tiempo es tan vasto que ninguna civilización podría reunir lo suficiente para hacerlo. Y si ninguna civilización puede, entonces tal vez nadie lo hace. Tal vez estamos realmente solos en nuestras galaxias, no solo por elección o circunstancia, sino por necesidad. Pero hay más capas en esta pregunta, más razones por las que los viajes intergalácticos podrían estar para siempre fuera de nuestro alcance, y las exploraremos a continuación, despacio, cuidadosamente, dejando que cada pieza del rompecabezas encuentre su lugar. Por ahora, descansa con este pensamiento: construir es difícil. Construir algo que pueda sobrevivir millones de años en el vacío hostil del espacio mientras viaja a velocidades inimaginables hacia un destino que nunca ha sido visitado podría ser demasiado difícil, incluso para nosotros. Hasta ahora hemos hablado sobre distancia, tiempo y los desafíos técnicos de viaje. Pero hay otro factor, uno que hace que todo esto sea aún más complicado. Algo que no habríamos sabido hace 100 años, pero que ahora sabemos con certeza.
El universo no es estático, no es un escenario fijo en el cual las galaxias simplemente se sientan, esperando pacientemente a que las visitemos. El universo está expandiéndose, y no solo expandiéndose, sino expandiéndose de manera acelerada. Esto cambia todo, porque significa que las galaxias distantes no solo están lejos, sino que se están alejando de nosotros. Y cuanto más lejos están, más rápido se están alejando. Para algunas galaxias se están alejando más rápido de lo que la luz puede viajar. Lo que significa que no importa cuán rápido viajemos, nunca podremos alcanzarlas. Nunca. La expansión del universo fue descubierta en 1929 por Edwin Hubble. Bueno, él no la descubrió exactamente. La teoría ya existía, predicha por las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, pero Hubble fue quien la confirmó a través de observaciones. Él miró galaxias distantes y midió su luz. Descubrió que la luz estaba desplazada hacia el extremo rojo del espectro, un fenómeno llamado corrimiento al rojo. Esto sucede cuando algo se está alejando de ti. Es similar al efecto Doppler con el sonido, donde una ambulancia que pasa suena más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Con la luz, un desplazamiento hacia el rojo significa que la fuente se está alejando. Hubble encontró algo notable. Cuanto más distante era la galaxia, más desplazada al rojo estaba su luz. Y no solo eso, el desplazamiento era proporcional a la distancia. El doble de lejos, el doble de desplazamiento al rojo. Triple de lejos, triple de desplazamiento. Esto significaba que las galaxias más distantes se estaban alejando más rápido, y la única forma de que eso tenga sentido es si el espacio mismo se está expandiendo. No es que las galaxias se estén moviendo a través del espacio, alejándose unas de otras como explosiones de una explosión. Es que el espacio entre ellas se está estirando, llevándolas consigo. Imagina hornear un pastel de pasas. A medida que el pastel se hornea, la masa se expande. Las pasas se alejan unas de otras, no porque se estén moviendo a través de la masa, sino porque la masa entre ellas se está expandiendo. Desde la perspectiva de cualquier pasa, todas las demás pasas parecen estar alejándose, y las pasas más lejanas parecen alejarse más rápido, porque hay más masa expandiéndose entre ellas. Esa es la expansión del universo. Las galaxias son las pasas, el espacio es la masa, y todo se está estirando. Ahora, dentro de nuestra propia galaxia y dentro de nuestro grupo local de galaxias, que incluye a Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias más pequeñas, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para superar la expansión. Estamos gravitacionalmente unidos. De hecho, Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando, no alejando. Colisionarán en unos 4.000 millones de años, fusionándose en una galaxia más grande. Pero más allá de nuestro grupo local, más allá de las galaxias que están gravitacionalmente atadas a nosotros, la expansión domina, y cuanto más lejos mires, más fuerte se vuelve. En 1998, los astrónomos hicieron otro descubrimiento. Estaban estudiando supernovas, explosiones estelares que pueden ser vistas a través de vastas distancias. Usaron estas supernovas como velas estándar, objetos con brillo conocido, para medir distancias a galaxias lejanas. Lo que encontraron fue inesperado. La expansión del universo no se está desacelerando como se podría esperar si la gravedad estuviera jalando todo de vuelta. Se está acelerando. Con el tiempo, las galaxias se están alejando cada vez más rápido. Esto fue una sorpresa enorme. Algo debe estar empujando las galaxias separadas, algo que contrarresta la gravedad. Los científicos lo llamaron energía oscura, no porque sea oscura en el sentido visual, sino porque no sabemos qué es. Es invisible, no interactúa con la luz y comprende aproximadamente el 68% de la energía total del universo, la materia ordinaria, todo lo que podemos ver, tú, yo, estrellas, planetas, gas, polvo, todo eso es solo alrededor del 5%. Hay otro 27% que es materia oscura, algo que no podemos ver, pero que podemos detectar a través de sus efectos gravitacionales. Pero la energía oscura es diferente. Está causando que el universo se expanda más rápido con el tiempo, y no sabemos por qué.
Lo que esto significa para los viajes intergalácticos es sombrío. Hay una distancia, llamada el horizonte de sucesos cosmológico o el horizonte de Hubble, más allá de la cual las galaxias se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. La luz de esas galaxias nunca nos alcanzará porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Podemos ver algunas de estas galaxias ahora porque la luz que vemos fue emitida hace mucho tiempo cuando estaban más cerca, pero las versiones actuales de esas galaxias están más allá de nuestro alcance. No solo están fuera de nuestro alcance en términos prácticos, están fundamentalmente desconectadas de nosotros. Están fuera de nuestro universo observable futuro. Y aquí está la parte verdaderamente extraña. A medida que pasa el tiempo, más y más galaxias cruzarán este horizonte. Se alejarán tanto que se moverán fuera de nuestro alcance para siempre. Eventualmente, en miles de millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán cruzado este horizonte. Un observador en una Tierra futura, si la Tierra todavía existe, miraría al cielo y solo vería las galaxias de nuestro grupo local. El resto del universo habría desaparecido, alejado por la expansión acelerada del espacio. Ya no podrían verlo, no podrían comunicarse con él, no podrían viajar a él. Estaría, en todos los sentidos prácticos, desaparecido. Ahora, eso está muy lejos en el futuro, miles de millones de años, pero ilustra el punto. El universo no es estático. Las galaxias que podemos ver ahora, las galaxias a las que tal vez, solo tal vez, podríamos enviar una sonda si resolviéramos cada uno de los posibles problemas técnicos. Esas galaxias no van a estar donde están ahora cuando nuestra sonda llegue, se habrán movido. Y no solo se habrán movido a través del espacio, el espacio mismo se habrá expandido, haciendo que el viaje sea más largo de lo que era cuando comenzamos. Hay un cálculo que puedes hacer usando nuestra comprensión actual de la expansión del universo. Hay un radio, aproximadamente 16.000 millones de años luz, llamado el límite de comunicación futura. Las galaxias dentro de este radio están lo suficientemente cerca como para que, en principio, podríamos enviarles un mensaje o una sonda y podría alcanzarlas antes de que la expansión del espacio las aleje para siempre. Las galaxias más allá de este radio están fuera de nuestro alcance, sin importar qué tan rápido viajemos, porque se están alejando demasiado rápido. 16.000 millones de años luz suena como mucho, y lo es. Incluye miles de millones de galaxias, pero también excluye miles de millones de galaxias. Grandes porciones del universo observable ya están fundamentalmente más allá de nuestro alcance. Y a medida que pasa el tiempo, ese límite se reduce. Más y más galaxias cruzan al otro lado, perdidas para nosotros para siempre. Andrómeda, nuestra vecina más cercana, está bien dentro de este límite. Está solo a 2,5 millones de años luz de distancia y está gravitacionalmente atada a nosotros, así que la expansión ni siquiera importa. Pero otras galaxias, incluso aquellas que podemos ver claramente, aquellas que hemos estudiado, fotografiado, nombrado, pueden estar ya fuera de nuestro alcance. No porque no podamos construir una nave lo suficientemente rápida, sino porque el universo mismo está cambiando de maneras que hacen que el viaje sea imposible. Y esto no es especulación, no es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de nuestra comprensión actual de la cosmología, basada en observaciones y matemáticas rigurosas. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Y esa expansión limita a dónde podemos ir, sin importar cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología. Hay algo profundamente humillante en esto. La idea de que el universo tiene bordes, no bordes en el espacio, sino bordes en lo que es posible, bordes más allá de los cuales nada puede viajar o comunicarse, bordes que se están cerrando a nuestro alrededor, lenta pero implacablemente, a medida que el espacio mismo se estira y lleva galaxias fuera de nuestro alcance para siempre. Estamos atrapados
limitados no solo por la física de la luz y el tiempo, sino por la geometría cambiante del universo mismo. Pero aún no hemos terminado. Hay otro lado de esta pregunta, uno que vuelve no a la física del universo, sino a la biología de la vida, a las limitaciones no de nuestros barcos o nuestra tecnología, sino de nosotros mismos, de lo que significa estar vivo, ser consciente, ser humano, porque incluso si pudiéramos superar todos los demás obstáculos, todavía habría un último conjunto de barreras, y esas son las que llevamos dentro de nosotros. Pero hablaremos de eso a continuación. Por ahora, respira. El universo se está expandiendo, nosotros no, y tal vez eso está bien. Hemos hablado sobre distancia, tiempo, ingeniería y la expansión del universo, pero hay una dimensión más en esta pregunta que es quizás la más fundamental de todas. Se trata de la vida misma, de qué es lo que puede soportar, cuánto tiempo puede durar, y qué significa para seres biológicos como nosotros contemplar viajes que se miden no en años o generaciones, sino en eones, porque incluso si pudiéramos construir una nave que pudiera sobrevivir el viaje, incluso si pudiéramos encontrar el combustible y la energía, todavía queda la pregunta, ¿podríamos nosotros como organismos vivos sobrevivir? Y si no nosotros, ¿entonces qué? Los humanos son frágiles. Eso no es una crítica, es solo un hecho. Somos productos de un planeta específico con condiciones muy específicas. Necesitamos aire para respirar, oxígeno en concentraciones específicas. Necesitamos agua, alimento, protección contra temperaturas extremas. Necesitamos una cierta cantidad de presión atmosférica. Necesitamos protección contra la radiación. Necesitamos gravedad, o al menos nuestros cuerpos funcionan mejor con ella. Nuestros huesos se debilitan en gravedad cero. Nuestros músculos se atrofian. Nuestro sistema cardiovascular lucha. Incluso nuestros sistemas inmunológicos parecen funcionar de manera diferente en el espacio. Los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional tienen que hacer ejercicio durante horas cada día solo para minimizar el deterioro, y aún así regresan más débiles de lo que partieron. Ahora imagina no meses en el espacio, sino millones de años. Imagina generaciones tras generaciones naciendo, viviendo y muriendo sin pisar nunca un planeta, sin sentir nunca viento o lluvia, sin ver nunca un horizonte que no sea el interior de una nave. ¿Qué les sucedería a sus cuerpos? ¿Qué les sucedería a sus mentes? Los humanos evolucionamos bajo un conjunto muy específico de presiones ambientales. Nuestros cerebros, nuestros órganos, nuestros patrones de sueño, nuestros ritmos circadianos, todo eso fue moldeado por la vida en la Tierra, una vida donde hay días y noches, estaciones, ciclos climáticos. ¿Qué sucede cuando esos ciclos desaparecen? ¿Qué sucede cuando el único entorno que experimentas es el interior de una nave espacial con iluminación artificial, aire reciclado, comida cultivada en tanques, estudios psicológicos de aislamiento a largo plazo, de estaciones de investigación antárticas, submarinos e incluso prisiones muestran que los humanos no les va bien en entornos cerrados durante periodos extendidos? Nos ponemos deprimidos, ansiosos, pueden surgir conflictos sobre las cosas más pequeñas, la falta de privacidad, la monotonía, la imposibilidad de escapar, todo eso desgasta la salud mental. Y esos son entornos donde sabes que eventualmente saldrás, donde el aislamiento es temporal. En una nave generacional rumbo a otra galaxia, no hay salida, no hay escapatoria. Está solo la nave, por generaciones tras generaciones, sin fin a la vista. Algunas propuestas sugieren usar hibernación o sueño criogénico para evitar estos problemas. La idea es que congelas a la tripulación, o al menos los ralentizas metabólicamente, de modo que envejecen mucho más lentamente. Despiertan solo cuando llegan al destino, o tal vez periódicamente para mantenimiento. Esto resolvería muchos problemas, reduciría la cantidad de alimento y agua necesarios, eliminaría el problema psicológico de vivir en una nave durante generaciones. Pero viene con su propio conjunto de desafíos. Actualmente no sabemos cómo poner a los humanos en hibernación. Algunos animales pueden hacerlo, osos, ardillas terrestres, pero los humanos no. Nuestros cuerpos no están diseñados para ello. Si intentas congelar un cuerpo humano, el agua en las células forma cristales de hielo que perforan las membranas celulares, destruyendo los tejidos. Hay técnicas como la criogenización que usan químicos especiales para prevenir la formación de cristales de hielo, pero hasta ahora nadie ha sido descongelado con éxito después de ser criogenizado.
Es un proceso unidireccional. Puedes preservar el cuerpo, pero no puedes traerlo de vuelta. Tal vez la tecnología futura resolverá esto. Tal vez encontraremos formas de suspender animadamente a los humanos sin causar daño y luego reanimarlos, pero eso sigue siendo especulativo. Incluso si funciona, hay preguntas sobre qué le sucede a la mente. ¿Los recuerdos se preservan? ¿La personalidad permanece intacta? ¿Qué significa estar inconsciente durante millones de años y luego despertar en un universo que ha envejecido más allá de todo reconocimiento? Sería como viajar en el tiempo hacia el futuro. Todo lo que conociste se habría ido. Todos a quienes amaste, muertos hace mucho tiempo. Incluso el idioma podría haber cambiado. Serías, en un sentido muy real, un fantasma de otra era. Luego está la idea de cargar mentes. En lugar de enviar cuerpos físicos, envías información. Tomas un cerebro humano, lo escaneas con un detalle perfecto y subes el patrón a una computadora. Luego, esa computadora, con la mente cargada, es enviada en la nave, sin necesidades biológicas, sin alimento, sin agua, sin aire, solo información, procesándose en silicio en lugar de neuronas. Cuando la nave llega a su destino, la mente podría ser cargada en un nuevo cuerpo, tal vez uno cultivado de material genético llevado en la nave, o tal vez un cuerpo robótico. O tal vez simplemente permanece digital, explorando nuevos mundos a través de sensores y drones. Esto es ciencia ficción. Por ahora, no sabemos si es posible cargar una mente. No sabemos si la conciencia es algo que puede ser copiado o si está atado fundamentalmente al sustrato físico del cerebro. Hay profundas preguntas filosóficas aquí. Si cargas tu cerebro en una computadora, ¿es esa copia tú? ¿O es solo una réplica, algo que piensa que es tú pero no lo es? Si creas la copia y luego el tú original continúa viviendo, entonces claramente son dos entidades distintas. Pero si el original muere o es destruido como parte del proceso de carga, entonces tal vez la copia es una continuación de ti de alguna manera, o tal vez no. Tal vez es solo una copia muy buena que ha asesinado inadvertidamente al original. Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero incluso si las resolviéramos, incluso si la carga de mentes se volviera posible y aceptable, todavía quedan problemas prácticos. Las computadoras no son inmunes al tiempo. El hardware falla, el software se corrompe. La radiación cósmica puede voltear bits en la memoria, introduciendo errores. Con el tiempo, estos errores se acumulan. Después de millones de años, una mente digital podría degradarse más allá de todo reconocimiento, fragmentada y rota por el paso implacable de la entropía. Y luego está la cuestión de por qué. ¿Por qué alguien elegiría este destino? Subirse a una nave, sabiendo que el viaje tomará más tiempo del que tu especie ha existido, sabiendo que nunca regresarás, sabiendo que cuando llegues, si llegas, todos a quienes conociste estarán muertos hace millones de años. Tu civilización, tu cultura, tu idioma, todo eso se habrá ido, disuelto en el tiempo. ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Curiosidad? ¿Un sentido del deber? ¿El deseo de ser parte de algo más grande que tú mismo? Tal vez algunas personas tendrían esas motivaciones. Tal vez habría voluntarios, pioneros dispuestos a sacrificar todo por el bien de la exploración, pero serían raros. Y necesitarías no solo unos pocos, necesitarías una población sostenible si estás enviando una nave generacional. Necesitarías cientos o miles de personas, todas dispuestas a condenar a sus descendientes a vidas vividas en el vacío del espacio, rumbo a un destino que nunca verán. También hay consideraciones evolutivas. Durante millones de años, bajo diferentes presiones de selección, los humanos cambiarían, evolucionarían, la nave se convertiría en su entorno y se adaptarían a ella. Podrían volverse más pequeños porque los cuerpos más pequeños requieren menos recursos. Sus ojos podrían cambiar, adaptándose a la iluminación artificial en lugar de a la luz solar. Sus sistemas inmunológicos cambiarían, respondiendo a los microbios en la nave en lugar de a los del exterior. Con el tiempo suficiente, podrían volverse tan diferentes de los humanos originales que clasificarlos como la misma especie sería una exageración. Serían algo nuevo, algo formado por el vacío del espacio y el confinamiento de la nave.
Y cuando finalmente llegaran a un planeta en otra galaxia, podrían encontrar que ya no pueden vivir allí, que se han adaptado tan completamente a la vida en la nave que un entorno planetario es letal para ellos. Esto nos lleva de vuelta a una pregunta central. ¿De qué se trata realmente los viajes intergalácticos? ¿Se trata de la exploración, de encontrar nuevos mundos, nuevas formas de vida? Si es así, entonces tal vez no necesitamos enviar humanos en absoluto. Tal vez enviamos sondas robóticas, autónomas, capaces de autorrepararse y explorar durante millones de años. Envían datos de regreso, lentamente, a través de vastas distancias. Para cuando recibamos los datos serán viejos, desactualizados en millones de años, pero aún así serán algo. Serán un vistazo a lugares que de otro modo nunca conoceríamos. O tal vez se trata de supervivencia. Tal vez la razón para dejar nuestra galaxia no es curiosidad, sino necesidad. Tal vez algún día nuestra galaxia se volverá inhóspita. El Sol morirá, eventualmente. En unos 5.000 millones de años, se expandirá en una gigante roja y engullirá la Tierra. Pero mucho antes de eso, se volverá demasiado caliente para que la Tierra soporte vida. En aproximadamente 1.000 millones de años, tal vez menos, los océanos se evaporarán y la Tierra se volverá estéril. Para entonces, si la humanidad todavía existe, necesitaremos encontrar un nuevo hogar. Tal vez en otro planeta en nuestra galaxia. Hay billones de estrellas, probablemente miles de millones de planetas habitables. No necesitamos dejar la Vía Láctea para encontrar un nuevo hogar, pero digamos que lo hacemos. Digamos que algún desastre, una supernova cercana, un encuentro con un agujero negro errante, algo que no podemos predecir, hace que toda nuestra galaxia sea inhabitable. Entonces, tal vez, solo tal vez, una nave intergaláctica se vuelve no un proyecto de exploración, sino un bote salvavidas. Una forma de preservar nuestra especie, o al menos algo de ella, enviando una semilla a otra galaxia. Pero incluso entonces, las probabilidades son sombríalas. El viaje es largo, los desafíos son inmensos y las posibilidades de éxito son delgadas. Pero tal vez, en una situación desesperada, valga la pena intentarlo. Tal vez el pequeño, diminuto, casi inexistente riesgo de éxito es mejor que la certeza de extinción. Estas son todas consideraciones profundas, pesadas. Nos obligan a pensar no solo sobre tecnología, sino sobre valores, sobre lo que significa ser humano, sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por el bien del futuro, aunque ese futuro sea tan distante que es casi abstracto. Y en última instancia nos llevan de vuelta a la pregunta central: ¿por qué nunca saldremos de nuestra galaxia? No solo porque es difícil técnicamente, no solo porque las distancias son vastas, sino porque somos biológicos, somos mortales, somos frágiles. Y el universo es vasto, indiferente y opera en escalas que desafían todo lo que somos. Vamos a continuar. Hay más capas. Pero por ahora, descansa. Deja que estas ideas se asienten. Somos pequeños. El universo es grande. Y eso no es algo que podamos cambiar. Ahora que hemos explorado las barreras físicas, técnicas y biológicas a los viajes intergalácticos, vale la pena dar un paso atrás y considerar algo más amplio. Algo que no se trata solo de naves espaciales o velocidad de la luz, sino de civilizaciones mismas. ¿Cuánto tiempo existen? ¿Qué las hace colapsar? ¿Y qué nos dice eso sobre nuestras propias posibilidades de alguna vez convertirnos en una especie que viaja entre galaxias? Porque resulta que hay buenos argumentos, basados tanto en la historia como en la teoría, de que las civilizaciones no duran lo suficiente, que cada civilización, sin importar cuán avanzada, lleva dentro de sí las semillas de su propia caída. Y si eso es cierto, entonces el problema no es solo construir una nave que pueda alcanzar otra galaxia, es construir una sociedad que pueda sostener el esfuerzo durante el tiempo requerido, y eso podría ser imposible. Miremos la historia humana. Cada civilización que ha existido eventualmente ha caído. Los egipcios antiguos, los griegos, los romanos, los mayas, los incas, todos ellos construyeron grandes imperios, lograron cosas notables y luego colapsaron. Algunos fueron conquistados por fuerzas
externas. Otros se desmoronaron desde dentro, víctimas de conflictos internos, agotamiento de recursos o cambio ambiental, pero ninguno duró. Incluso las civilizaciones más largas, como China, que tiene una historia continua de miles de años, han pasado por múltiples dinastías, cada una subiendo y cayendo a su vez. La continuidad cultural no es lo mismo que la continuidad institucional. Las civilizaciones humanas más largas, si mides desde el surgimiento de la agricultura compleja hasta el presente, tienen alrededor de 10 a 12.000 años. Y eso es generoso, porque durante la mayor parte de ese tiempo, lo que llamamos civilización era en realidad una serie de estados sucesores, cada uno construyendo sobre las ruinas de su predecesor. Si mides civilizaciones individuales, imperios o estados que tienen instituciones continuas reconocibles, los números son mucho más pequeños. Unos pocos cientos de años es típico, 1000 años es excepcional, 10.000 años es inaudito. Ahora compara eso con el tiempo requerido para un viaje intergaláctico. Incluso a una fracción significativa de la velocidad de la luz, estás hablando de millones de años, órdenes de magnitud más largos que la vida de cualquier civilización que haya existido. Así que si quieres enviar una nave a otra galaxia, no solo necesitas que sobreviva, necesitas que la civilización que la envió también sobreviva durante tiempo suficiente para recibir los datos de regreso, para interpretar los hallazgos, para que importe de alguna manera. Y la historia sugiere que eso es poco probable, muy poco probable. ¿Por qué colapsan las civilizaciones? Hay muchas teorías. El historiador Joseph Tainter, en su libro El colapso de sociedades complejas, argumenta que las civilizaciones colapsan cuando se vuelven demasiado complejas. A medida que crecen, desarrollan estructuras más elaboradas, más capas de burocracia, sistemas más complejos para administrar recursos, hacer cumplir leyes, defenderse de amenazas. Al principio, esta complejidad es una ventaja. Permite que la sociedad funcione de manera más eficiente para resolver problemas que no podía resolver antes. Pero con el tiempo, el costo de mantener toda esa complejidad comienza a superar los beneficios. Se requiere más y más energía, recursos y esfuerzo solo para mantener las cosas funcionando. Y eventualmente, llegas a un punto donde el retorno de la inversión se vuelve negativo. Estás poniendo más de lo que estás sacando, y cuando eso sucede, el sistema se vuelve inestable. Un shock, una sequía, una invasión, un cambio climático es suficiente para derribarlo todo. El arqueólogo Jared Diamond, en su libro Colapso, analiza varias civilizaciones pasadas que colapsaron e identifica factores comunes: degradación ambiental, cambio climático, vecinos hostiles, socios comerciales debilitados y respuestas de la sociedad a estos problemas. Algunas sociedades responden de manera efectiva a las crisis, adaptándose y sobreviviendo. Otras, toman malas decisiones, se aferran a formas antiguas que ya no funcionan, o simplemente son incapaces de organizarse lo suficiente para abordar el problema y colapsan. Lo inquietante es que los factores que llevaron al colapso de civilizaciones pasadas, agotamiento de recursos, degradación ambiental, conflicto, todos están presentes hoy. Enfrentamos cambio climático, extinciones masivas de especies, agotamiento de recursos como agua dulce y suelos fértiles, desigualdad creciente, polarización política, armas de destrucción masiva. Estamos, en muchos sentidos, en una carrera. ¿Podemos resolver estos problemas antes de que nos derrumben? ¿O seguiremos el camino de tantas civilizaciones antes que nosotros? Incluso si lo hacemos, incluso si navegamos los próximos siglos sin colapsar, no hay garantía de que dure. La historia de la Tierra está llena de extinciones masivas, 5 grandes, donde más de la mitad de todas las especies en el planeta desaparecieron. La más famosa es la extinción Cretácico-Paleógena, hace 66 millones de años, cuando un asteroide golpeó la Tierra y acabó con los dinosaurios no aviares, pero hubo otras. La extinción Pérmico-Triásica, hace 252 millones de años, fue aún peor. Eliminó aproximadamente el 90% de todas las especies. Tomó millones de años para que la vida se recuperara. Eventos como estos no son solo historia antigua. Pueden volver a suceder. De hecho, probablemente lo harán, dada suficiente tiempo. Asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios en la química oceánica, todos estos son riesgos recurrentes.
Y aunque es poco probable que cualquiera suceda en el corto plazo, en escalas de tiempo de millones de años, se vuelven casi certezas. Las civilizaciones humanas están sujetas a los mismos riesgos. Un asteroide lo suficientemente grande podría acabar con nosotros, tal como lo hizo con los dinosaurios. Una supernova cercana podría bañar la Tierra en radiación letal. Una erupción de rayos gamma de un agujero negro distante o estrella de neutrones podría desnudar nuestra atmósfera. Estos eventos son raros, pero en escalas de tiempo de millones de años, raros no significa imposibles. Y si tu proyecto, tu misión intergaláctica, depende de que una civilización sobreviva durante millones de años, entonces tienes que contabilizar todos estos riesgos. Tienes que asumir que en algún punto durante ese vasto tramo de tiempo algo saldrá mal. Y luego están los riesgos autoinducidos, armas nucleares, guerra biológica, inteligencia artificial descontrolada, cambio climático descontrolado. Todos estos son productos de nuestra propia tecnología, de nuestra propia inteligencia. Somos lo suficientemente inteligentes para crear herramientas que pueden destruirnos, pero puede que no seamos lo suficientemente sabios para evitar usarlas. Este es el gran filtro hipotético, un concepto de la paradoja de Fermi. La idea es que hay algún paso, en algún lugar en el desarrollo de la vida, desde moléculas simples hasta civilizaciones avanzadas capaces de viaje interestelar, que es extremadamente difícil de pasar, tan difícil que la mayoría de las civilizaciones nunca lo pasan. Quedan atascadas o se destruyen a sí mismas o simplemente desaparecen, y ese es el motivo por el cual no vemos evidencia de otras civilizaciones ahí fuera, no porque no existan, sino porque no duran lo suficiente para volverse detectables. Podría ser que el gran filtro esté detrás de nosotros. Tal vez el paso difícil fue el surgimiento de la vida misma, o la evolución de organismos multicelulares, o el desarrollo de inteligencia. Si es así, somos afortunados. Hemos pasado el filtro. El futuro está abierto. Pero también podría ser que el gran filtro esté adelante. Tal vez el paso difícil es evitar la autodestrucción. Tal vez cada civilización, cuando alcanza un cierto nivel de desarrollo tecnológico, se enfrenta a un conjunto de desafíos que son casi imposibles de superar, y la mayoría no los supera. Se destruyen a sí mismas, a través de guerra o contaminación o algún otro medio. Y si ese es el caso, entonces las probabilidades de que sobrevivamos los próximos 1000 años, mucho menos millones, no son buenas. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Si las civilizaciones no duran mucho, ¿tiene sentido siquiera pensar en proyectos que toman millones de años? ¿Deberíamos estar planeando viajes intergalácticos cuando ni siquiera sabemos si estaremos aquí en 1000 años? Tal vez la respuesta es no. Tal vez proyectos en esas escalas de tiempo son fundamentalmente poco realistas, no porque no podamos construir la tecnología, sino porque no podemos construir una sociedad lo suficientemente estable para sostener el esfuerzo. O tal vez la respuesta es más matizada. Tal vez civilizaciones individuales no duran millones de años, pero especies sí. Y tal vez eso es suficiente. Si la humanidad se extiende a múltiples planetas, múltiples sistemas estelares, entonces el colapso de cualquier civilización individual no significa el fin de la especie. Otras ramas sobreviven, evolucionan, desarrollan sus propias culturas. Puede que ya no llamemos a la especie humana, puede que se haya diversificado en múltiples especies relacionadas, cada una adaptada a su propio entorno, pero esa es la naturaleza de la vida. Cambia, se adapta, continúa. Tal vez esa es la forma realista de pensar sobre la expansión a largo plazo, no como un gran proyecto unificado, sino como un proceso descentralizado, orgánico, no una misión hacia otra galaxia, sino innumerables pequeñas migraciones, extendiéndose lentamente a través de la Vía Láctea durante millones de años, sin objetivos, sin misión central, solo el impulso lento, imparable de la vida para llenar cada nicho disponible. Y si eso sucede, si nos extendemos lo suficiente dentro de nuestra propia galaxia, entonces tal vez no importa que nunca alcancemos otra. Tal vez nuestra propia galaxia es suficiente. Ciertamente es lo suficientemente grande. Hablaremos más sobre eso a continuación, sobre lo que hay dentro de la Vía Láctea. Pero por ahora, quédate con este pensamiento. Las civilizaciones caen, pero la vida continúa, y tal vez eso es suficiente. Hemos pasado mucho tiempo hablando sobre por qué no podemos salir de nuestra galaxia, las vastas distancias, los límites de la física,
los desafíos tecnológicos, la breve vida de las civilizaciones. Pero ahora vale la pena hacer una pausa y considerar otra perspectiva. Tal vez no salir de nuestra galaxia no es una limitación. Tal vez es simplemente realidad, porque cuando realmente miras lo que nuestra galaxia contiene, cuando sientes su tamaño y su riqueza y sus posibilidades, comienza a parecer menos como una prisión y más como un hogar vasto, antiguo y abundante, uno que podríamos explorar durante millones de años sin siquiera arañar la superficie. La Vía Láctea es enorme, realmente enorme. Contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, dependiendo de cómo las cuentes. 200.000 millones a 400.000 millones. Intenta visualizar eso. No puedes, no realmente, pero intenta. Cada una de esas estrellas es un sol, muchas de ellas más grandes que nuestro propio Sol, algunas más pequeñas, y muchas de esas estrellas tienen planetas. Estimaciones recientes sugieren que hay al menos tantos planetas como estrellas, posiblemente más. Eso significa cientos de millones de planetas solo en nuestra galaxia, mundos en un rango asombroso de tamaños, composiciones y condiciones. Algunos de estos planetas están en la zona habitable de sus estrellas, la región donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida en la superficie. Estos son los planetas que más nos interesan, los lugares donde la vida tal como la conocemos podría surgir. Las estimaciones conservadoras sugieren que podría haber 10.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra en zonas habitables solo en la Vía Láctea. 10.000 millones, e incluso eso podría ser bajo. Si incluyes lunas que orbitan planetas gigantes de gas, pero que aún podrían tener condiciones adecuadas para la vida, el número aumenta. Y si amplías tu definición de habitable para incluir formas de vida que no dependen del agua o que prosperan en condiciones que consideraríamos extremas, el número aumenta aún más. Así que aquí está la cosa. Incluso si nunca salimos de la Vía Láctea, hay literalmente miles de millones de mundos que podríamos explorar. Miles de millones de lugares que podríamos visitar, estudiar, tal vez incluso colonizar. No necesitamos ir a Andrómeda o a la galaxia del sombrero. No necesitamos cruzar los millones de años luz de espacio vacío que separa una galaxia de otra. Hay más que suficiente aquí, en nuestro propio patio trasero cósmico, para mantenernos ocupados durante más tiempo del que la especie humana probablemente existirá. Considera esto. El sistema estelar más cercano a nosotros, Alpha Centauri, está a poco más de 4 años luz de distancia. Eso está increíblemente cerca en términos galácticos. Si pudiéramos viajar al 10% de la velocidad de la luz, lo cual sigue siendo extraordinariamente ambicioso, pero menos ridículo que tratar de alcanzar otra galaxia, podríamos llegar a Alpha Centauri en aproximadamente 40 años. Toda una vida, pero no imposible. Y hay miles de estrellas dentro de 100 años luz de la Tierra, decenas de miles dentro de 1000 años luz, millones dentro de 10.000 años luz, todos dentro de nuestra galaxia, todos en principio alcanzables en escalas de tiempo que son largas pero no incomprensibles. Ahora, eso no significa que sea fácil. Todavía tienes los problemas de energía, combustible, blindaje, soporte vital, todos los desafíos que discutimos antes, pero la escala es completamente diferente. Viajar 4 años luz es difícil. Viajar 2,5 millones de años luz es otra cosa completamente diferente. Uno está en el límite de lo posible, el otro está más allá. Y aquí hay otra consideración. A medida que nos extendemos a través de la galaxia, si lo hacemos, no seríamos una civilización unificada. No después de mucho tiempo. Las distancias son demasiado grandes. La comunicación lleva demasiado. Recuerda, incluso las señales de radio viajan solo a la velocidad de la luz. Una señal de una colonia a 10 años luz de distancia tarda 10 años en llegar, 20 años para un intercambio de ida y vuelta. No puedes tener una conversación con ese tipo de retraso. No puedes gobernar un imperio. En el mejor de los casos, puedes intercambiar información, cultura, tecnología, pero cada colonia, cada sistema estelar sería esencialmente independiente. Tomaría sus propias decisiones, desarrollaría
desarrollaría su propia cultura. Con el tiempo, las poblaciones en diferentes estrellas divergirían, evolucionarían en direcciones diferentes, se convertirían, efectivamente, en especies separadas, relacionadas, sí, pero distintas. Y tal vez eso está bien, tal vez esa es la forma natural de que la inteligencia se extienda a través de la galaxia, no como un imperio o federación unificada, sino como una red dispersa de poblaciones relacionadas, cada una haciendo lo suyo, cada una adaptada a su propio entorno local. Sería una galaxia llena de vida, de inteligencia, pero no unificada, no bajo un solo gobierno o cultura, solo una constelación de civilizaciones, cada una consciente de las demás, cada una compartiendo ancestros comunes, pero cada una siguiendo su propio camino. En ese escenario, la idea de viaje intergaláctico se vuelve aún menos relevante. Si ya estás extendido a través de toda la galaxia, ¿qué ganas yendo a otra? Más de lo mismo, más estrellas, más planetas, pero nada fundamentalmente diferente. Y el costo, en tiempo, energía y recursos, sería astronómico. ¿Por qué molestarse? Hay suficiente aquí, suficiente espacio, suficientes recursos, suficientes misterios para durar eones. También vale la pena señalar que nuestra galaxia no es estática, está cambiando, evolucionando. Nuevas estrellas están naciendo todo el tiempo en nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Viejas estrellas están muriendo, algunas explotando como supernovas, esparciendo elementos pesados en el espacio interestelar, sembrando el material que eventualmente formará nuevas estrellas y planetas. La Vía Láctea es una entidad viva, respirante, no en el sentido biológico, por supuesto, sino en el sentido de que está constantemente reciclándose, renovándose, creando nuevos lugares para que la vida potencialmente surja. Y luego está el centro galáctico. Sabemos que hay un agujero negro supermasivo allí, llamado Sagitario A estrella. Tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Está rodeado por una densa aglomeración de estrellas, algunas de las cuales orbitan el agujero negro a velocidades increíbles. Es un entorno extremo, hostil a la vida tal como la conocemos, pero fascinante, y hay regiones enteras de la galaxia que apenas hemos explorado, incluso con telescopios. El plano galáctico, el disco donde residen la mayoría de las estrellas, está lleno de polvo que bloquea la luz visible. Tenemos que usar otras longitudes de onda, infrarrojo, radio, para ver a través de él. Hay estrellas, planetas, tal vez fenómenos enteros de los que aún no sabemos nada. Así que cuando pones todo junto, cuando realmente consideras la riqueza y diversidad y pura escala de la Vía Láctea, la idea de estar atrapado aquí comienza a sentirse absurda. No estamos atrapados, estamos en casa, en un hogar tan vasto que podríamos explorarlo para siempre y nunca ver todo. En un hogar lleno de más mundos, más posibilidades, más maravillas de las que podríamos visitar en 1000 vidas o 1.000.000. Y tal vez eso es lo que necesitamos aceptar, que el universo es más grande de lo que podemos alcanzar, que hay límites no impuestos por falta de ambición o imaginación, sino por las realidades frías y duras de la física y la biología y el tiempo, y que esos límites no nos empobrecen, no nos hacen menos, porque dentro de esos límites, dentro de nuestra propia galaxia, todavía hay infinito, todavía hay asombro, todavía hay más de lo que podríamos explorar o entender en todo el tiempo que tenemos. Las otras galaxias, esas islas de estrellas tan distantes que su luz tarda millones de años en llegarnos, permanecerán para siempre como vistas, hermosas, distantes, inalcanzables. Podemos estudiarlas, podemos aprender de ellas, podemos maravillarnos con ellas, pero no podemos tocarlas, no podemos visitarlas. Son, en el sentido más real, otro universo, desconectado del nuestro no por ningún límite físico en el espacio, sino por la vasta distancia que hace que el viaje sea imposible en cualquier escala de tiempo significativa. Y tal vez hay algo hermoso en eso también, en saber que hay lugares que siempre serán misterio, que siempre estarán más allá, que el universo, por todo nuestro conocimiento y tecnología, todavía contiene cosas que están para siempre fuera de nuestro alcance. Nos mantiene humildes, nos recuerda que somos pequeños, que nuestro tiempo aquí es breve y que incluso nuestros mayores logros son pequeños en comparación con la inmensidad del cosmos. Pronto llegaremos al final de este viaje tranquilo a través de distancia y tiempo y posibilidad. Pero antes de que lo hagamos,
hay un último pensamiento que vale la pena sostener. Uno sobre aceptación y sobre maravilla y sobre encontrar paz no en conquistar el universo, sino en habitar nuestro pequeño rincón de él con gracia. Y así llegamos al final de nuestro viaje, no a través del espacio, porque como hemos visto, ese viaje es uno que probablemente nunca haremos, sino a través del entendimiento. Hemos explorado las razones por las cuales salir de nuestra galaxia está más allá de nosotros, las vastas distancias que desafían la comprensión, el límite de velocidad absoluto del universo, los imposibles desafíos técnicos, la breve vida de las civilizaciones, la expansión del espacio mismo, alejando galaxias distantes más rápido de lo que podemos perseguirlas. Y hemos visto que dentro de estos límites, dentro de nuestra propia galaxia, todavía hay más abundancia, más posibilidad, más maravilla de la que podríamos experimentar en toda la vida de nuestra especie. Pero hay una dimensión más en todo esto que no hemos tocado completamente, y es emocional, casi espiritual. Se trata de cómo nos relacionamos con estos límites, cómo nos sentimos acerca de ellos, porque es una cosa entender intelectualmente que algo es imposible y otra cosa aceptarlo emocionalmente, hacer las paces con ello. Y creo que hay un valor real en esa aceptación, no como rendición, sino como una forma de paz. Vivimos en una cultura que valora la expansión sin límites, el crecimiento, el progreso, la idea de que si algo es posible deberíamos hacerlo, que si hay una frontera deberíamos cruzarla, y hay mucho bueno en ese espíritu. Nos ha llevado de las cuevas a las ciudades, de caminar a volar, de la tierra al espacio. Pero también viene con un costo. Nos deja siempre buscando lo siguiente, la próxima frontera, la próxima conquista, y cuando nos enfrentamos a límites que no pueden ser cruzados, puede sentirse como fracaso, como si de alguna manera no fuéramos suficientes. Pero, ¿qué pasaría si reformulamos eso? ¿Qué pasaría si los límites no son fracasos sino características, no barreras que necesitan ser derribadas, sino contornos que dan forma al espacio en el que vivimos? La Vía Láctea es nuestro hogar, no porque no podamos salir de ella, aunque no podamos, sino porque es nuestro lugar en el universo. Es donde surgimos, es donde evolucionamos, es el contexto de todo lo que somos, y es lo suficientemente vasto, lo suficientemente rico, lo suficientemente complejo para que podamos pasar la vida entera de nuestra especie explorándola y nunca quedarnos sin cosas nuevas que descubrir. Hay algo profundamente calmante en eso. Cuando lo dejas asentarse, no tienes que preocuparte por alcanzar Andrómeda. No tienes que preocuparte por conquistar el universo, no tienes que llevar el peso de posibilidades infinitas en tus hombros. Puedes simplemente estar aquí, en este momento, en este planeta, orbitando esta estrella, en este brazo espiral de esta galaxia. Y eso es suficiente, es más que suficiente, es extraordinario. Piensa en todo lo que no sabemos solo sobre nuestro propio vecindario. No hemos visitado todas las lunas de Júpiter, cada una de ellas un mundo con su propia historia. No hemos explorado las profundidades de los océanos de la Tierra, que contienen ecosistemas tan alienígenas como cualquier cosa que podríamos encontrar en otro planeta. No hemos mapeado cada exoplaneta en nuestra región de la galaxia. No hemos entendido completamente los misterios de la materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, todos los fenómenos extraños y maravillosos que llenan el universo. Hay suficiente trabajo, suficiente exploración, suficiente descubrimiento justo aquí para mantener ocupadas a innumerables generaciones. Y luego está el valor intrínseco de simplemente existir, de ser parte de este vasto y antiguo cosmos. No necesitas ir a otra galaxia para ser significativo. Tu vida importa aquí, tus pensamientos, tus experiencias, tus relaciones. Todo lo que haces deja una marca, por pequeña que sea, en el tejido de la realidad. Eres parte de una cadena ininterrumpida de vida que se remonta a miles de millones de años. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella, esparcido por el espacio cuando esa estrella murió, y eventualmente incorporado en el planeta donde naciste. Eres literalmente polvo de estrellas. Eres el universo tratando de entenderse a sí mismo. Hay un concepto en budismo llamado desapego que a menudo se malinterpreta. La gente piensa que significa no importar nada, ser frío o indiferente. Pero eso no es realmente lo que significa. Significa soltar el apego a los resultados.
Significa hacer las cosas porque son dignas de hacer, no porque llevarán a algún gran resultado o logro. Significa estar presente en el momento, en lugar de siempre buscando el siguiente momento, la próxima cosa. Creo que algo similar se aplica a cómo pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Podemos apreciar la belleza de las galaxias distantes sin necesitar poseerlas. Podemos maravillarnos con la inmensidad del cosmos sin necesitar cruzarlo. Podemos sentir asombro ante las distancias que nos separan de otras islas de estrellas sin sentir disminuidos por nuestra incapacidad de cruzar esas distancias. El asombro no requiere conquista, requiere solo apertura, presencia, voluntad de mirar y realmente ver. Todas las noches, cuando sale el sol y aparecen las estrellas, estamos mirando atrás en el tiempo. La luz de incluso las estrellas más cercanas tardó años en llegar a nosotros. Las estrellas más distantes que puedes ver a simple vista están a cientos o miles de años luz de distancia. Cuando miras la Vía Láctea, ese río pálido de luz que cruza el cielo, estás mirando el disco de nuestra galaxia desde dentro. Estás viendo decenas de miles, cientos de miles de estrellas, todas a diferentes distancias, todas en diferentes etapas de sus vidas. Algunas de las estrellas que ves puede que ya no existan. Su luz todavía está viajando, pero ellas ya explotaron o colapsaron o simplemente se desvanecieron, y hay estrellas que existen ahora, estrellas que han nacido desde que esa luz comenzó su viaje hacia tus ojos, que no verás durante años, décadas, tal vez siglos. En un sentido muy real, estás viendo el universo no como es, sino como era, y eso es profundo. Significa que el universo tiene profundidad no solo en espacio, sino en tiempo. Significa que cuando miras hacia afuera, estás mirando hacia atrás, estás conectando con el pasado. Y cuando miras lo suficientemente lejos, cuando miras galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia, estás viendo cómo era el universo cuando era joven, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a formarse, cuando las primeras galaxias apenas comenzaban a unirse. Estás siendo testigo de la historia cósmica, desplegándose no en páginas, sino en luz. Y esa luz eventualmente se desvanecerá a medida que el universo continúa expandiéndose, a medida que más y más galaxias cruzan más allá del horizonte, donde ya no podemos verlas. Nuestro universo observable se encogerá, no de inmediato, no en nuestras vidas o las vidas de incontables generaciones venideras, sino eventualmente, en miles de millones de años. Y para las civilizaciones que vengan después, si las hay, el universo se verá más pequeño, más vacío, más solitario. No verán las vastas extensiones de galaxias que vemos. Solo verán su grupo local, las pocas galaxias que están lo suficientemente cerca como para ser retenidas por la gravedad. Pensarán que esas pocas galaxias son todo el universo. No sabrán sobre la inmensidad que una vez estuvo allí. En ese sentido, vivimos en un momento especial, un momento donde el universo es viejo suficiente para que hayamos evolucionado, para que hayamos desarrollado tecnología, para que hayamos aprendido a mirar hacia arriba y preguntar preguntas, pero todavía joven suficiente para que podamos ver, para que la luz de galaxias distantes todavía nos alcance. Somos parte de una ventana en el tiempo, una era cósmica que no durará para siempre, y tal vez eso hace que sea aún más precioso. Entonces, ¿por qué nunca saldremos de nuestra galaxia? Porque el universo es demasiado grande, porque la física no lo permite, porque el tiempo requerido excede la vida de cualquier civilización, porque la expansión del espacio está arrastrando galaxias distantes para siempre, más allá de nuestro alcance, porque incluso si pudiéramos resolver todos los desafíos técnicos, incluso si encontráramos formas de viajar más rápido, de vivir más tiempo, de preservar conocimiento a través de eones, el esfuerzo requeriría más de lo que probablemente tenemos para dar, y porque en última instancia no necesitamos ir. Hay suficiente aquí, suficiente maravilla, suficiente misterio, suficiente belleza para llenar toda la eternidad. Así que deja que tu mente descanse ahora. Deja ir la necesidad de alcanzar más allá de lo que es posible. En su lugar, abraza lo que está aquí, este momento, este planeta, esta galaxia, esta vida. No eres menos porque no puedes cruzar distancias intergalácticas. No eres más pequeño porque el universo es vasto. Eres exactamente lo que se supone que debes ser. Parte de algo más grande que tú mismo, una pequeña pieza de un cosmos que es tan hermoso precisamente porque es demasiado grande para comprenderlo completamente.
Las otras galaxias todavía estarán allí, titilando en la distancia, recordatorios silenciosos de que hay más en el universo de lo que jamás podremos tocar. Pero eso no es una tragedia, es una maravilla, es un regalo, este conocimiento de que hay límites, de que no todo es alcanzable, de que incluso con todo nuestro ingenio y ambición todavía somos parte de un universo que es más grande, más extraño y más misterioso de lo que jamás podremos saber completamente. Así que si estás acostado en la oscuridad esta noche, sintiendo el peso del mundo, deja que ese peso se levante. Recuerda que eres una pieza de un todo más grande, que estás hecho de estrellas, que la misma luz que ves cuando miras hacia arriba ha estado viajando durante años, décadas, siglos solo para alcanzar tus ojos, que eres parte de una historia que comenzó hace casi 14.000 millones de años con el Big Bang y que continuará mucho después de que te hayas ido. Y que en este momento, ahora mismo, eres exactamente donde se supone que debes estar. Duerme bien, viajero. El universo es vasto, nosotros somos pequeños, y eso, de alguna manera, es perfecto.